Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, 18:03. Acá estamos comenzando el programa del doctor Jorge Enríquez, entre ustedes y nosotros. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo Osvaldo Pérez San Martino con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, María ¿Qué Luján? decís, ¿Qué tal? Osvaldito? ¿Bien vos? Bien, bien. Y bueno, obviamente, el protagonista, el doctor Jorge Enríquez, está con nosotros también y lo tenemos telemáticamente. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, he parado el coche porque estoy en medio de un caos de tránsito acá por Belgrano y... ¿Estás por la Chacabuco. autopista de Lepiane? No, Belgrano y Chacabuco, que más o menos debe ser lo mismo, sin piedras, Claro. por ahora, ¿no? Por ahora, La bueno. verdad que no sé de qué se trata esto, pero realmente es lamentable que estén ocurriendo estos hechos y que se van a profundizar. Aclaro que el programa no es mío solo siempre, sino que es el programa de varios, de un equipo en el cual también está Osvaldo Pérez San Martino, está vos, que sos nuestra princesa, está Luis Sebasco y otros amigos. Bueno, por supuesto que sí, pero bueno, la referencia sos vos en definitiva acá. Y un tema fundamental, vos decías que esto se va a profundizar y bueno, lo estamos viendo con los hechos de inseguridad por un lado y los hechos gravísimos que se llevaron nada más ni nada menos que la vida de una chica de 35 años y esta sobreactuación, que no digo que no sea terrible, que la gente no tenga luz, pero que casualmente son 3.500 personas sin luz, es terrible, porque si no tenés luz, no tenés agua. Yo padecí no tener luz en algún momento y Edenor me he peleado miles de veces, pero también creo que hay una sobreactuación teniendo en cuenta algunas amistades y algunos vínculos del gobierno y quienes se están manifestando en ese lugar. No sé, yo huelo a algo raro, pero bueno, Jorge, vos tenés la palabra y tenés dos temas interesantes, ¿no?, para desarrollar. Bueno, respecto del tema de la gente Salazar, desde luego que todos le expresamos nuestras condolencias no solo a la familia, sino también a todo el cuerpo policial. Me parece que hay que tener un poco más de empatía, de solidaridad con las víctimas, esto de lo cual carece el gobierno nacional. Yo me acuerdo de cuando yo era secretario, y no quiero ser autorreferencial, secretario y subsecretario de gobierno, cada vez que fallecía un policía hizo que la Policía Federal no dependía de la ciudad, en este caso ha sido un policía de la ciudad, aunque fuera de otra jurisdicción, yo iba a expresar las condolencias y obviamente para que la gente se sintiera respaldada. Hoy la policía es enemiga del kirchnerismo y esto cuando la policía necesita el control político por un lado, pero también necesita el respaldo, o sea que tenga las herramientas legales, por supuesto, para poder actuar. En este caso se ve que hay un problema serio con armas que no son letales como las pistolas Taser, y en ese sentido creo que desde que asumió el gobierno kirchnerista, con esa prédica falsamente garantista, porque las garantías son también para las víctimas, y las garantías son, una de ellas es el derecho a la vida, que la gente no muera como está muriendo en las calles de todo el país, porque estamos refiriendo a un hecho que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, pero que también vemos que en otras jurisdicciones, con un narcotráfico que está asolando todo el país, particularmente en la región de Rosario, Gobernador Galvez, etcétera, que ahora no está solo ahí en Quitado, sino también de que hemos visto que hay también acciones de los narcos en la zona de Comodoro, en la zona donde hay petróleo, en Vaca Muerta, y también, por supuesto, el tema de los mapuches, que no podemos ser indiferentes frente a este. Esto está todo perfectamente orquestado del gobierno, un gobierno que está facilitando todas estas cosas,
un gobierno que, abrazado un falso garantismo, busca la derogación de todo derecho punitivo. No le interesa el orden. En alguna oportunidad hemos comentado con Osvaldo Pérez San Martino, el mayo francés llegó como 60 o 70 años después a las plazas argentinas, 50, digamos, años después, del 68 hasta que vino el kirchnerismo. Sí, pero perdóname, el mayo francés fue una expresión intensa y breve. Fueron unas pocas semanas. No. Claro. Sí, pero acá todo se copia mal, Osvaldo. Claro. Entonces, ellos se quedaron con la partecita que les gusta, que es cuanto peor, mejor. Vivir sin limitaciones. Y la otra consigna, prohibido prohibir. Prohibido prohibir, sí. Vivir sin limitaciones y gozar sin trabas. Esto, bueno, y mientras tanto tenemos un Estado que realmente que le quita a los pobres con la inflación, y lo que le quita a los pobres es para repartir entre los ricos. Mientras tanto nos estamos teniendo un juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que es un disparate. A propósito, Jorge, sí. La principal nota de opinión hoy en el diario La Nación la firma el doctor Jorge Enrique sobre este tema. Gracias, doctor. Gracias por la propaganda. En este caso sabemos que detrás de todo esto, y hago eco de palabras tuyas, sino que nos estemos repartiendo flores, pero en alguna oportunidad yo, lo voy a hacer público, le expresaba mi preocupación a Osvaldo Pérez San Martino por algunas cuestiones que se habían suscitado. Y si estoy preocupado por esto, por otro, Osvaldo Pérez San Martino, con gran sensatez, me dijo: Jorge, le sale todo mal. Quisieron hacer la reforma judicial, le salió mal. Quisieron echar a Casal por la ventana, le salió mal. Quisieron hacer la reforma del Ministerio Público, hacer un pelotón de fusilamiento con esa ley, le salió mal. La Corte a 25 de noviembre le salió mal, después la bajaron a 15, un mamarracho. Esto también le va a salir mal. Como todo lo que hacen ellos, yo siempre digo que necio no es el que se equivoca, sino que persiste en el error. Y esta gente tiene una vocación pertinaz para estar chocando la calecita permanentemente. Tienen una concepción autoritaria del poder, un desprecio de la Constitución. Son señoras feudales. Este juicio político saben que es realmente imposible que prospere. ¿Pero por qué lo hacen? Para amedrentar a los jueces. Y hay muchos jueces que a lo mejor no tienen el coraje, son los menos afortunadamente, porque conozco bastante, sobre todo la justicia federal, que es la justicia que en este momento está más en el tablero de la preocupación de Cristina, porque el único objetivo es la impunidad de ella. A ver si nos entendemos. Todo esto está 4 años de atraso de un país con una concepción autoritaria, nada más que hemos vivido concentrados en la preocupación de Cristina, que es la impunidad de ella, sus hijos y todos los secuaces, los bandoleros que están con ella. Mientras tanto, el promedio, la inflación promedio ya rodea la promedio, me refiero de todos los años del este cuarto kirchnerismo. No entremos en ese populismo, que esto lo que dicen ahora la cámpora, no, este gobierno es el de ustedes, van a ser gobierno. Estos son opositores con goce de sueldo. Ayer, perdón, a propósito de eso, en un tuit, Prat Guy lo llamó los tres mosqueteros, era Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Y me pareció acertado porque son ellos el gobierno, no pueden pretender ser oposición y gobierno alguno de ellos al mismo tiempo. Y los tres mosqueteros me parece que es una ofensa a Alejandro Dumas. No, dije los tres mosqueteros, creo que él dijo los tres chiflados, sí, que sería una ofensa a Larry, Jem y Moe también, pero... Claro, también. Pero bueno. Son los tres bandoleros. Y Curly. Son la Armada Brancaleone, porque la Armada Brancaleone es simpática. Estos son los tres bandoleros. Estos son, mientras tanto, la deuda que tenemos en Argentina, que lo dijimos el otro día en este programa con Kachanowski, asciende a 450.000 millones de dólares. Tenemos los peores salarios mínimos de América Latina después de Venezuela. El salario mínimo argentino está en $175, 7 millones de trabajadores en negro, 14% de desempleo, 20 millones de pobres, fracaso del modelo sindical, laboral y social. Sin embargo, la única preocupación es el juicio a la Corte y lo que se va a resolver en una mesa que ya no
mesa, ni siquiera puede llamar una mesa que se llama mesa política, mesa. Los problemas no se resuelven en una mesa, los problemas se resuelven como lo resolvió Juntos por el Cambio el domingo pasado con las elecciones de La Pampa, donde dos jóvenes, Martín Berongaray y Martín Maquieira, que tuve el gusto, el honor de trabajar con ellos en el Congreso Nacional, y me parecen dos tipos excelentes, estudiosos, aplicados. Fueron una elección interna antes que terminara el resultado, ya cuando se vio venir que la diferencia era irremontable y que había perdido en su terruño el general Pico, Martín Maquieira se apresuró al Comité Radical a felicitarlo a Berongaray. Dice que Berongaray, cuando lo vio, se llenó de que fue tan importante eso como el triunfo, me comenta gente que estaba allá. ¿Por qué? Porque demostramos que con una interna y no con un dedo mágico ni con la señal que nos indique el Mesías, el bastón de mando, como le gusta decir a Cristina, se eligen los candidatos como debe ser, y no hubo ni vencedores ni vencidos, hubo uno que ganó, pero que no porque ganó no va a aplazar al otro, todo lo contrario. Ahora trabajamos todos juntos y con fortaleza. El ejemplo que dieron estos jóvenes en La Pampa es lo que yo le quiero transmitir siempre a la gente. Nosotros tenemos la unidad fincada en la diversidad, y esta es la realidad de la historia, y que no les asusten si vamos a una interna donde a lo mejor está Patricia Bullrich con Rodrigo de Loredo, con un radical, y por el otro lado un radical con uno del PRO, y así, que no se asusten. Y si hay 10 listas en una interna de Juntos por el Cambio, bueno, ahora así es. Demostramos que hay competitividad y sobre todo porque no se está buscando el oportunismo. Sí. Yo veo, Jorge, a propósito de esto, que muchos periodistas lo señalan alarmados, ¿no? Como que Juntos por el Cambio se divide. Parece que tenemos poca práctica democrática. En Estados Unidos cada primaria empiezan, no sé, en cada partido 20 o 30 candidatos, van quedando después pocos en el camino, y mejor así, eso fortalece la democracia. Y como vos decís, el otro día dieron un gran ejemplo en La Pampa, ¿no? Cuando el perdedor inmediatamente fue al Comité Radical a saludar a su circunstancial adversario y a ponerse luego a trabajar todos juntos. Seguro, no se termina, porque si no realmente sería una hoguera de vanidades esto, en lo cual nos terminaríamos consumiendo todos. Esto es así, si no, tanto preconizar el trabajo en equipo, nosotros somos una banda como el kirchnerismo. Nosotros no queremos el poder como botín, no nos enamoramos de eso. Lo que pasa es que ellos ni siquiera tienen un método, y por eso arman esta mesa, que vamos a ver qué sale de ahí, porque algunos no van a ir, otros la van a deslegitimar. Mezclan dirigencia política con piqueteros, dirigentes sindicales. Claro, entonces unos llevan a unos para tratar de perjudicar a los otros. En fin, ya sabemos, ¿no?, lo que va a salir de ahí. Para mostrar músculo, como se dice. Claro. Y ahí lo que va a salir es que todos van a llevar sus propuestas a la duquesa de Calafate, y la reina de la Patagonia va a decir va esto o el otro con el dedo mágico. ¿Cuántos votos tenía Alberto Fernández? Yo creo que cualquiera de nosotros en el consorcio de copropiedad de su casa tiene más votos que Alberto Fernández en todo el país. Sin embargo, fue electo Alberto Fernández. Uh-huh. Pero Santiago Cafiero ha dicho que gracias a Alberto Fernández la Argentina tiene un gran protagonismo en el mundo. Aparentemente no lo sabíamos nosotros, pero... Y hay muchas cosas que ignoramos nosotros, como que, por ejemplo, somos el país que creció en segundo término en el mundo. Y te voy a hacer una referencia, lo acaba de decir Alberto Fernández, después de China, crecimos ¿no? Sí. Antes crecíamos a tasas chinas, ahora crecemos casi, digamos, igual que pero además chinos, todos ¿no? los datos son falsos, porque China precisamente no creció mucho en el último año, y esa es una preocupación que hay. Es decir, inventa cualquier cosa. Inventan cosas. Mira, he escuchado algo estos días de un empresario, no lo voy a mandar preso, porque me parecería una falta de respeto, pero un empresario muy grande de la Argentina, y esto es bueno decirlo porque hay un empresario sumamente prebendario
que ha vivido siempre de la teta del Estado. Son varios, así que para identificarlos, quédate tranquilo, no nos vamos a dar cuenta, Bueno, hay un montón. este empresario me dice que estuvo en Europa y que está muy preocupado por la inflación porque tienen una inflación del 500%. Entonces lo miro horrorizado, 800%. Lo miro horrorizado y le digo, no, porque le digo, ¿cómo 800%? Y sí, porque el último año habían tenido una inflación en el 2020, creo que fue, en el 2021 una inflación del 1%, en el año 2022 tuvieron una inflación del 8%. Entonces de 1 a 8 hay un 800%. Si un empresario razona así, le digo, mira, entonces quiere decir... Pero eso lo dijo Alberto Fernández, Jorge. Eso lo dijo Alberto Fernández. Lo dijo Alberto Fernández, pero lo repite como... Yo pensé que este empresario lo decía irónicamente después de lo que había dicho Alberto Fernández. No. Ese empresario lo dijo y en la mesa estaba sentado un amigo nuestro que acaba de venir de España, me dijo, no te imaginás, la gente está desolada en España porque ven el fin de Europa. Europa va a servir, contesta el empresario en esta conversación, claro que no habían bebido ninguna sustancia extraña ni alcohol siquiera. Dice, vos sabés que Europa el único que puede vivir ahora, España, Italia, Inglaterra, Francia, es del turismo y la gastronomía. Porque con el tema de la guerra, con el tema de la invasión rusa, la energía, el petróleo, todo se está acabando. No hay minerales. Nosotros somos la reserva del mundo. Bueno, cuando escuché eso, esto iba acompañado de otra cosa que dijeron, muy bien, me pareció también algo desopilante, que fue, les aclaro que no puedo, estoy estacionado y no puedo avanzar porque estoy viendo por todos lados que esto es un caos, Sí. por donde se lo mire. Anda, cerrar el concepto porque tenemos a alguien en línea para que podamos Perfecto. hablar. Entonces le digo, ¿de qué se trata este tema? ¿De qué se trata? ¿De dónde sacan ustedes estos datos? No, estos datos los tenemos de que nosotros, los dos me decían lo mismo, miramos las estadísticas, entonces si uno de 1 a 8 es el 800%, y nosotros fue solamente un 100%. Si un argentino piensa de esa manera, y encima después, por supuesto, los dos no son kirchneristas, y me consta, le echaban la culpa al imperio, a los medios concentrados y a los medios de comunicación. Bueno, por eso te digo, si esa gente piensa de esa manera, la verdad que el país estamos en problemas. Estamos en muchos problemas. Y te digo otra cosa, que otro de los temas que estuvo sorprendiendo en estos días, porque debe ser que está tan mal Europa, o en realidad porque no los dejan entrar, que muchos rusos están intentando ingresar a la República Argentina. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que tienen muchos problemas para poder ingresar por lo menos a la Europa Central. Y hace días nomás el ex titular de la CIDE, Miguel Ángel Toma, aseguró a un medio que hubo una ausencia total de la CIDE con respecto a este tema. Yo realmente me voy a jugar un poquito más que Miguel Ángel Toma y voy a decir de que no solamente en este tema, absolutamente en todo, nunca pueden prever nada en este país. Estamos en comunicación con Miguel Ángel Toma. ¿Cómo estás, Miguel? María Luján Batallán te saluda. Está el doctor Jorge Enríquez y el doctor Osvaldo Pérez San Martino. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, y bueno, realmente estamos, ¿no?, muy preocupados por esto que está sucediendo, por lo que vos dijiste, ¿no?, respecto de que entraron 10.500 mujeres rusas, 10.500 mujeres de origen ruso, y 7.500 se han quedado en el país, y hay toda una organización detrás de esto que evidentemente acá entra cualquiera, no se prevé nada, la CIDE no pudo avisar de que esto estaba sucediendo, no les llamaba la atención tampoco de migraciones, la gente que entraba, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, ¿será que yo cada vez que tengo que ir a Estados Unidos es una historia? Porque, viste, llegás, te preguntan todo, ¿a dónde vas a ir, la dirección, qué vas a hacer, cuántos días te vas a quedar, si tenés estudio prima, no sé, me ven cara de sospechosa. Bueno, evidentemente digo, acá este país permite que esté cualquiera, que entre cualquiera, ¿no? Miguel, ¿cómo lo ves vos? Con mucha preocupación, igual que ustedes, ¿no? El hecho de obtener un pasaporte argentino, a quien lo obtenga de otra nacionalidad y tenga un hijo acá, bueno, pasa a tener el pasaporte. El pasaporte argentino permite ingresar a 187 países sin necesidad de visa, mientras que el pasaporte ruso apenas autoriza a 80 países. El pasaporte argentino te permite ingresar sin visa
desde Gran Bretaña hasta España, Italia y hasta Japón. De manera que nadie puede dejar de sospechar que esos miles de pasaportes que se han otorgado y que andan dando vuelta por el mundo, sean solo y exclusivamente de mujeres que vinieron a parir a la Argentina. Esto es una grave amenaza para Occidente, porque detrás de todas las mafias, en este caso de una mafia que está siendo investigada penalmente por trata y tráfico de personas, también actúan los servicios de inteligencia. Y Rusia es hoy un enemigo de Occidente. Rusia, a partir de la invasión a Ucrania, está en guerra con Occidente, no solo con Ucrania. De manera que nadie puede decir si esas personas con esos pasaportes argentinos no están desarrollando actividades que sean atentatorias contra intereses de países occidentales. Y esto nos coloca en una enorme vulnerabilidad frente a Occidente, porque si nosotros no somos capaces de controlar e indiscriminadamente le otorgamos pasaporte a cualquiera, estamos generando una vía de ingreso a Occidente, a 187 países, que realmente puede estar en manos de personas que estén vinculadas a la mafia, como de hecho se está investigando, a las narcoguerrillas, al narcotráfico y al terrorismo. No nos olvidemos que hoy Irán, que es responsable de la voladura de la embajada de Israel y de la AMIA en nuestro país, es un aliado claro y preciso de Rusia, y que además en América Latina tiene una sucursal, que es Venezuela, por supuesto, además de Cuba, además de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que digo con todo esto? Que la porosidad de nuestra frontera, el otorgamiento indiscriminado de pasaportes, termina siendo un boomerang que atenta contra nuestra seguridad y también atenta contra la seguridad de otros países de Occidente, con lo cual es el peor de los mundos, porque no pasamos bajo ningún punto de vista a ser confiables por el resto de Occidente, precisamente por esto que estoy señalando, ¿no? Ahora, ¿se habría cumplido aquello que pronosticó o anunció Alberto Fernández, que la Argentina iba a ser la puerta de entrada de América Latina para los rusos? Pero no sabíamos que iba a ser de esta forma. Sí, lo que pasa es que la permisividad frente a esto es muy grave, no solo frente a Rusia. Vos pensás que nosotros nos enteramos que había un avión venezolano con participación o con tripulación iraní, cuyo piloto y copiloto eran miembros de las fuerzas Al-Quds, que es una élite para operaciones en el exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, que ese avión venía de la Triple Frontera, entre otras escalas, y que nos enteramos que estaba en la Argentina a nivel público porque Uruguay le impidió el acceso a su espacio aéreo y tuvo que volver a Ezeiza. Bueno, pero se presume, según el jefe de gabinete del día de hoy, de que ese avión solamente estaba instruyendo a pilotos para futuro, ¿no? Digamos, es una tomadura de pelo que encima oficialmente nos diga quien hoy es jefe de gabinete del gobierno semejante pavada. Por supuesto, pero eso indica que hay cierta complicidad por acción y por omisión en este tipo de situaciones. Acá hay una responsabilidad indelegable del gobierno nacional en que se produzcan este tipo de filtraciones y esta porosidad, donde uno nunca termina de saber en qué medida lo hacen o se les pasa por delante porque son unos inútiles, pero en qué medida hacen la vista gorda porque obviamente tienen un alineamiento con estos países. Eso es lo que iba a preguntar, porque evidentemente en las manifestaciones que hacen, muchos de ellos tienen una enorme afinidad con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. Por eso digo que por acción o por omisión, acá lo que se está verificando es un realineamiento de la Argentina, de este gobierno, con todos los que están en contra de Occidente. Y además una clara dependencia de naturaleza ideológico-política del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo hoy es la usina ideológica que genera una serie de conflictos en América Latina.
Recién lo escuchaba a Jorge, que contaba de un empresario amigo, le decía que la Argentina es el gran reservorio de energía y de minerales, ¿no? Y qué casualidad, nos estamos encontrando con que quienes responden a esa orientación del Foro de San Pablo, en el sur argentino, utilizando la excusa del indigenismo, aparecen los pseudo mapuches que quieren construir o reconstruir la nación del Gualmapu, nada más ni nada menos que utilizando una interpretación absolutamente falsa de lo que son los pueblos originarios, quieren construir un estado autónomo dentro de nuestro territorio, en las zonas donde precisamente están las grandes reservas de energía y minerales, que es la Patagonia argentina. Como si esto fuera poco, también otros que responden claramente a la línea del Foro de San Pablo, como es Evo Morales, está agitando la crisis en Perú, pero también con la justificación de la construcción de la nación Aymara. Y esa nación Aymara supuestamente ocupaba norte de Chile, parte de Perú, Bolivia y la Argentina, justamente donde se encuentra la mayor reserva de litio del mundo. Claro. Es decir, nada es no hay casual. que ser... Sí. Sí, Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, Miguel Ángel, ¿cómo te va? No, yo la ¿Qué haces, referencia que Jorge? estaba haciendo... ¿Qué tal? ¿Qué decís, Miguel? La referencia que ese empresario no era justamente por este tema, sino por otro tema que hablaba de el capitalismo de amigos, que hablaba de que tenemos en la Argentina muchos empresarios que siempre vivieron a costa del Estado, y eso justamente la boliburguesía que está proliferando en todos estos países, ¿no? Que vos señalabas. Yo creo que el tema de Oriente y Occidente es todavía aún más profundo, porque se está debatiendo el tema de democracia y autocracia, o como lo explicó muy bien Osvaldo, todos vimos juntos en una conferencia el otro día de la Universidad San Andrés, que lo dijo muy claramente Diego Botán, el hijo de Natalio, un gran constitucionalista, que dijo: acá se está debatiendo entre una democracia plebiscitaria y una autocracia en definitiva, porque llegan, como en el caso muchas veces de países como el caso de Evo Morales o como el caso de Ortega en Nicaragua, llegan por la vía electoral, aun cuando sea mañana, pero luego buscan implosionar al sistema de adentro, y una democracia republicana como la que nosotros queremos sostener. Me parece que esto es el gran dilema, el gran enfrentamiento de los tiempos que se avecinan: democracia versus autoritarismo, república versus dictadura. Sí. Y creo que en base a eso... Sí, Miguel Ángel. Te decía, Jorge, no, totalmente de acuerdo. Acá hay dos discusiones que se están poniendo de manifiesto. Una es acerca del modelo democrático que nosotros hemos elegido, es decir, una democracia republicana, representativa, federal. Pero hay una segunda discusión también, que es la del modelo económico. Es capitalismo versus socialismo, o economías planificadas al estilo de lo que era la Unión Soviética. Lo que pasa es que cuando colapsa la Unión Soviética, la izquierda no desaparece del mundo. Se da cuenta que de seguir planteando la lucha de clases como el elemento sustantivo de la construcción de poder ya no es posible, porque ha fracasado estrepitosamente. Entonces generan una nueva agenda de temas que van desde la inserción, las políticas de género, la ecología al extremo, los derechos humanos vistos con un solo ojo, y el indigenismo, entre tantos otros temas, como elementos para concitar la adhesión popular, como bien decís vos, llegar por la vía electoral al gobierno y luego modificar no solo la estructura político-institucional, convirtiéndola en autocracia, sino también modificando el modelo económico, construyendo estructuras como las que estamos viendo hoy realmente en el caso de Venezuela, ni hablar de Cuba, esto ya es anterior, como se intentó en algún momento en otros países latinoamericanos, Nicaragua, etcétera. Es decir, la discusión con el Foro de San Pablo es doble, acerca del modelo de construcción, de convivencia político-institucional, y acerca del modelo de desarrollo y crecimiento económico.
Totalmente de acuerdo, Miguel. Realmente muy claro. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que hay gente que comparte estas ideas que tenemos vos y yo y que no se dan cuenta, que están influenciados, no sé, por un falso modernismo, por pavos, no quiero definirlos guarangamente, pero pavos gástricos parecería que fueran, y que atraviesan toda la sociedad, porque aún dentro de la gente que piensa como vos y como yo, vos en el peronismo republicano, yo en el PRO, en la UCR, otros, hay muchos que todavía entienden que estas políticas, las políticas de género, las políticas ambientales, que es necesario preservar el planeta, de luego que sí, que es necesario no perseguir a alguien por su orientación sexual, desde luego que también, que no se los pueden perseguir, que me parece que atenta contra las libertades individuales, pero de ahí a plasmarlos que sean las políticas de Estado liminares y que todo lo demás quede atrás, me parece que no nos damos cuenta de eso, porque te digo, pero a veces se escucha hablar con los grados de pobreza que tenemos y que la preocupación es que una plaza sea, no sé, una plaza sea esté integrada a determinados colectivos de todo tipo, cuando me parece que lo que tiene que estar una plaza es bien iluminada, que garantice la seguridad de las personas y que no esté direccionada de una sola manera o para un sector de la sociedad exclusivamente. Es que este es un relato hipócrita, porque es un relato que solamente ve la mitad de la realidad. Muy simple, yo no he escuchado a ninguna feminista condenar el brutal hecho que significó la muerte del chico de Lucio. No, peor aún, y los interrumpo a todos porque me parece que es muy importante y que no se le está dando la trascendencia que tiene, que hayan matado en el día de ayer a un oficial, a una policía de 35 años, que es una mujer que la mató un hombre, más allá de como sea, que tenía denuncias. Primero, reúne todos los requisitos. Había venido de Paraguay con antecedentes en Paraguay y había purgado cárcel. Y segundo, había tenido acá denuncias por violencia de género y había estado detenido. O sea, pero ahí las feministas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Quiero saber dónde están, porque no las veo. Porque se trató de una mujer policía, este es el tema. Por eso digo la hipocresía y el doble discurso del relato progresista, o de esta progresía falsa, que en realidad encubre un proyecto de poder. Esto es lo mismo que las organizaciones de derechos humanos. Solamente condenan las violaciones de derechos humanos que se hacen respecto de los que coinciden con su ideología. Ahora, los que no profesan su propia ideología no son humanos, por lo tanto no tienen derechos. Pero por favor, esta es la gran mentira, y este es el doble discurso, y este es el relato falaz de esta estructura de la progresía argentina, donde algunos intencionalmente y otros por estúpidos no terminan de hacer y analizar críticamente lo que constituyen este tipo de circunstancias. Esto es lo mismo que ocurre en el sur, cuando los pseudomapuches hablan del cuidado del territorio y la naturaleza ancestral. No les preocupan incendiar todo, romper todo, destruir los bosques para obtener leña, para mantener las ocupaciones ilegales. Es decir, es todo el mundo del revés. Es el mundo que ve la realidad solo desde la conveniencia o la perspectiva ideológica de la izquierda. El resto de la humanidad no existe, es el enemigo. Esto es lo dramático, y comparto con Jorge la preocupación de que en nuestras propias filas hay muchas almas buenas, bien pensantes, que se compran parte de este discurso y no entiende que esto encubre una lucha de poder en la que está comprometida nuestra forma de vida, nuestra forma de producción y de desarrollo económico y productivo, y por eso, termino con esto, se impone, además de un debate político, un debate cultural. Exactamente. Claro que sí. También es exactamente, una cuestión de naturaleza ahí cultural. Apunto, como dice nuestro querido amigo Miguel Piqueto, almas bondadosas, almas generosas, falsamente generosas y bondadosas, porque no se dan cuenta el daño que venimos haciendo, porque nosotros, acá lo más grave de todo, porque la situación económica de alguna manera se va a solucionar, lo más grave de todo, ¿sabés qué es? Que hemos perdido la batalla cultural, y la batalla cultural la hemos perdido con complicidad
cantidad de muchos los que votaban de la misma manera que nosotros. Claro, Eso es ya que lo a mí creo que sí. me aterra. Bueno, desde Por sí. eso digo que que acá hay varios planos del debate, el debate político institucional, el debate económico y el debate cultural. Y la batalla Seguro. que tenemos que dar es integral, es en estos tres frentes. Ya lo creo. Desde ya, Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y bueno, como siempre, sabes que tenés micrófono abierto y gracias por acompañarnos. Bueno, un abrazo para ustedes, un abrazo Jorge. Gracias, como querido siempre, a Miguel. disposición, ¿eh? Cómo no, gracias. Y Gracias. bueno, era Miguel Ángel Toma que estaba con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, Jorge, Osvaldo, y volvemos enseguida. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. 18:40 minutos y bueno, estamos acá con Osvaldo Pérez San Martino, Jorge, que está, bueno, trabajando, tratando de ir a una reunión por otro lado y en estos momentos estamos muy preocupados por todo lo que está sucediendo en la República Argentina en general, pero Rosario es uno de los lugares donde en este momento, no sé, Osvaldo, ¿vos qué opinás? Sí. Está pero tan caliente. Y lo peor de todo, y ayer lo hablamos con Jorge, ¿no? Que hay, nosotros ahora, vos viste que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a ir con un teléfono en un auto y nos van a multar, nos van a sacar el auto, bueno, todo, bueno, lo que corresponde por usar el teléfono en el auto. Yo les digo que ya estuve viendo leyes de muchos países del mundo, se utiliza igual y no está penado que se utilice el teléfono en el auto. Pero más allá de eso, mientras que a nosotros, los seres humanos que estamos en la vida con un auto manejando, nos multan si usamos el teléfono celular, es una ley, hay que respetarla. Ahí está bien. Les otorgan celulares a los presos. Perdón, ¿me permite una postilla? Sí. Yo creo que si estás con el manos libres no te puede multar. No, creo que con el manos libres. No sé, no leí el texto, pero imagino que es cuando vos lo sostenés con una mano y entonces... Sí. Cuando vos lo sostenés con las manos, yo por ejemplo... Que es lo que no estás haciendo vos en este momento, seguramente. No, estoy con el manos libres del auto por eso. Y les puedo asegurar de que he tenido que ir hasta Puerto Madero. Iba yo a Belgrano y Bolívar. Sí. La vuelta que estoy dando es increíble. No voy a llegar, obviamente, voy a volver a mi estudio. Llegué pasé por la esquina de donde están transmitiendo el programa en este momento ustedes.
un horror. Esto es algo espantoso, nunca visto. Bueno, pero bueno, es la Jorge, noticia que tenemos. pero esta preocupación, imagínate, estamos hablando del teléfono, pero le damos teléfonos a los narcotraficantes en las cárceles. Y estamos en comunicación ahora con el doctor Ricardo Toranzos, que es el presidente de la Asociación de Fiscales de la Nación, y realmente dijo algo que me llamó muchísimo la atención, que decía, tenemos temor de que un juez o un fiscal terminen muertos. Ya hubo un fiscal, recordemos, muerto, asesinado. Y bueno, Ricardo Toranzos, muy buenas tardes. Está el doctor Jorge Enríquez, está el doctor Osvaldo Pérez San Martín y María Luján Batallán, que los saludamos y nos llamaron muchísimo la atención y queremos saber el grado de preocupación que tienen ustedes y de temor respecto del avance del narcotráfico. Bueno, buenas tardes a todos los de la mesa, realmente un gusto estar acá. Gracias. Bueno, en realidad el planteo que hacíamos desde la asociación está dado no solo en el temor de que pudiesen tener unas consecuencias drásticas a los operadores judiciales, sino que surge de una condición y un contexto en el que no estamos acostumbrando. Yo le decía de que el otro día surgió una amenaza al fiscal federal, a un juez federal, a un fiscal provincial, justamente de un narcotraficante que desde la cárcel le decía, le vamos a llenar de bala, hay granada para todos. Y esta situación en la que vamos naturalizando de que se amenace, que esta gente concretamente no tenga ninguna consecuencia jurídica sobre esa situación, que no hay un orden de prevención, nos va creando un contexto justamente de una cierta inseguridad, de una cierta incertidumbre de cuál será el paso siguiente. Y yo hacía una reflexión como sociedad que estamos inmersos en un orden regional, que en Latinoamérica el año pasado murieron 5 fiscales violentamente acribillados por sicarios. Y estas organizaciones criminales que plantearon estos hechos violentos en otros países, quizás el más recordado es Pechi por nuestra proximidad con Paraguay, pero también hubo en Ecuador, en Guatemala. Y en México, si no me equivoco, también. Claro, son las mismas organizaciones que tienen como teatro de operación nuestro país. Entonces, dejar que esto se convierta en habitual, hemos empezado a decir, bueno, las amenazas pareciesen que fuese los gajes del oficio. Nadie debe vivir amenazado, nadie debe trabajar amenazado, en ningún orden. Cuando ya empezamos a naturalizar esto y entendemos que no hay una consecuencia, no hay una represión sobre estas conductas desviadas, vamos al escalón siguiente, porque concretamente no existe consecuencia jurídica sobre esa acción. Y ahí es cuando yo planteé qué pasaría o cuál es el temor de qué le pasaría a un fiscal, o lo estaríamos en condiciones de un fiscal desista o tenga una consecuencia violenta como en los países vecinos. Creo que estamos a tiempo de hacer un abordaje integral de este fenómeno, sobre todo porque llenar de custodia a los amenazados no resuelve el problema. No, claro, ya lo y ahora es un problema complejo, ¿no? Nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, lo vemos, existe también aquí, pero sobre todo lo que está pasando en Rosario, en la provincia de Santa Fe, parece mucho más grave. Y una vez que, por las experiencias que hay en otros países del mundo, ¿no?, que esto avanza, se hace cada vez más difícil de enfrentar. ¿Qué es lo que habría que hacer en términos prácticos, ¿no? Porque todos queremos que esto se solucione o por lo menos aminore su intensidad. Sí, yo creo que todos compartimos este diagnóstico que usted describe. Yo tengo una sensación de que Rosario es justamente lo que más se evidencia, pero también hay otros focos en nuestro territorio que están en estado de ebullición, lugares del conurbano, de grandes urbes, la zona de frontera. Hay lugares donde realmente están en una condición de vulnerabilidad. Si esta violencia o se admite esta forma de ejecución delictiva, realmente vamos a tener una gran complicación. ¿Cuáles son los que proponemos? Nosotros
lo que habíamos propuesto, y a eso nos ofrecemos como institución que aglutina a los fiscales federales, los fiscales nacionales de todo el país, es hacer un abordaje integral de este fenómeno del narcotráfico. Yo planteaba de que no se puede investigar el narcotráfico si no se investiga la corrupción, el poder corruptor que tiene el narcotráfico. Ellos compran impunidad, tratan de establecer un orden de no tener consecuencias. Entonces tienen un poder con su dinero que es realmente significativo, y ningún sector social queda inmune a esa situación. Poder judicial, orden político, orden policial. Entonces, fortalecer a los operadores, hacer un acompañamiento, esto significa fortalecer las instituciones que lo deben contener, que lo deben capacitar, que lo deben justamente custodiar y hasta vigilar a estos operadores para que concretamente no sucedan una situación. Entender de que esto no es de jurisdicciones provinciales ni federales, sino que es un problema del país, no corresponde a una administración o a otra administración, es una problemática que ya viene años, que es mundial, y lo que nosotros tenemos que tomar es estas alertas para no llegar a situaciones violentas donde los enfrentamientos sean naturales, sean normales. Recientemente tuvimos el caso de que no solo se enfrentan a tiros los narcos por un orden territorial o de competencia, sino que muere un montón de gente en esas balaceras, mueren niños. Bueno, sucedió no muy lejos, acá en Capital Federal, en la Villa 1-11-14, hace muy pocos días, la semana pasada exactamente, un día como hoy, había fallecido en la mañana una chiquita, fue asesinada de 4 balazos, víctima, se habían disparado 30, víctima justamente de una disputa territorial de los narcotraficantes. Por otra parte, se sabe que en tal villa están los paraguayos, en tal villa están los peruanos, en tal villa están de distintas nacionalidades, que en otra están los bolivianos. Yo digo, ¿no se puede hacer algo? Y me sorprende que hay lugares donde la policía, por ejemplo, no entra porque, bueno, le tienen miedo. O sea, ¿cómo abordamos este tema, fiscal? Es complejo. Sí, es muy complejo, pero creo que por algún lugar tenemos que empezar. Primero, tenemos que tener presión de repudio social respecto de este flagelo. Yo digo que la gente por ahí se lo imagina en un gran transporte de cocaína que transita por nuestro país para Europa o para los Estados Unidos. Narcotráfico también es esa boca de expendio que está en una esquina de un barrio, que amedrentan a los vecinos, que lo ponen en situación de riesgo, que transitan sobre la noche personas desconocidas en condiciones de adicción, que pagan o tratan de posicionarse territorialmente excluyendo al orden estatal, que se sienten justamente los dueños de esos lugares. Esto tiene que ser nuestra prioridad. Allí tienen que abordarse socialmente, judicialmente, y para todo eso debemos tener una planificación que vaya cumpliendo con tiempo. Un mensaje que no podemos permitir que se instale en el orden social es que los jóvenes crean que esa es la salida económica, que esa es la salida de crecimiento, de éxito para poder vivir. Esto ha creado una suma de gente que los tienen como soldados, sumisos, en condiciones de riesgo, muchas veces hasta como elemento fungible son entregados para que hayan detenciones, hayan justamente procedimientos para cumplir ciertas estadísticas. Sí, es lamentable, y ayer por lo menos la Corte Suprema le pidió al gobierno que garantice la seguridad, pero el garantizar la seguridad es que le pongan policías y le pongan custodias a ustedes, y tampoco se puede vivir así. ¿Cuánto tiempo? ¿Es una solución? No es una solución integral, esta es una partecita, ¿no? Sí, no, y yo me pongo a pensar en ese vecino, por eso de la boca de expendio, de estos personajes que quieren imponerse. Si ven que un fiscal que tiene toda una institución por atrás, que tiene un orden de seguridad, corre riesgo, que le queda al hombre de a pie, es decir,
cómo se enfrenta ante esa situación. Por eso es que debemos transformar y hacer un acuerdo comunitario de que esto es intolerable, no tiene ningún orden de admisión, por más dinero que puedan volcar en ciertos sectores, este dinero viene manchado justamente por la conducta desviada que lo originó. Una última pregunta por mi parte, por lo menos. Además de este tema, que es gravísimo, por cierto, ¿cuáles son otros temas que están preocupando en este momento a la asociación que usted preside desde el punto de vista de la Marcha de la Justicia? Bueno, nosotros tenemos como tema fundamental tratar de fortalecer las instituciones para lograr una independencia y una autonomía en la función judicial. Tratamos de identificar aquellas injerencias de cualquier sector, tanto político, económico, aún delictivo, de organizaciones que quieran afectar el desarrollo de la tarea de los fiscales. Allí tratamos de plantear un acompañamiento, una continuación de denunciar esa situación, de exigirle a las autoridades mayor prudencia cuando se refieren a causas en trámite, de modo tal que le permita una libertad al Ministerio Público para desarrollar esa tarea. Yo siempre cuento, y por ahí la gente no lo tiene claro, por ahí nosotros tenemos la cultura del Martín Fierro, siempre el Martín Fierro nos decía, hacete amigo del juez, y nunca lo mencionó el fiscal. Entonces hay un desconocimiento de lo que dice o lo que hace el fiscal. El fiscal es una persona que necesita hechos, pruebas para sostener una imputación. Es sumamente controlado, porque el primer control que tiene es la otra parte, su abogado defensor, el imputado. También tiene un control jurisdiccional, el juez verifica la legalidad de cómo investigó, cómo redactó la prueba, qué carácter, qué credibilidad, qué causa probable tiene. Y también tiene un control comunitario, porque cuando el fiscal manifiesta que va en función de un delito y queda frustrado en su tarea, también tiene un reproche. Y además un control administrativo por el que pueden denunciar administrativa por mal desempeño. Entonces, cuando un fiscal hace justamente una expresión de imputación, hay que tener una presunción de que detrás de todo eso hay un trabajo de fundamentación. No es de la noche al día que aparece acusando a alguien, sino que es todo un trabajo de él, de un equipo, de colaboradores. Claro, ya lo creo, y se vio muy bien, por lo menos en el trabajo que había realizado el fiscal durante la acusación en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Desde ya, Ricardo Toranzos, nosotros nos estamos despidiendo, nos quedan pocos minutitos. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. No, para mí fue un gusto. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un placer. Bueno, era el doctor Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales. 18:55, nos quedan poquitos minutos y me gustaría que me hicieras algún comentario, vos con esta luz que tenés así para cazar las cosas al vuelo, pues, para cerrar esto y para hablar un poquito de este tema que me preocupa, ¿no? También, que es el corte que se está viviendo en Delepiane. Y a la 9 de julio, que no hay Metrobús. En lo de Delepiane, yo no sabía lo que vos comentabas o sugeriste en el inicio del programa respecto de quiénes podrían ser los que protestaban o vinculados al kirchnerismo. Me pareció entender como que vos veías... No, entendiste perfecto, por supuesto. Yo no lo sabía eso, por eso te lo pregunto. Yo estuve viendo algunas caras que las he visto en otras oportunidades también de corte y demás, que aparecían. Otra cosa que me llamó la atención, que hubiera hombres tapados, con la cara tapada, porque cuando vos te falta la luz y demás, escuchame, yo quiero que me vean, porque yo soy la que te voy. No, los vecinos, esos cuando son les pasa eso, quieren... Ahora hay vecinos, aunque, ahora están mostrando la campaña de la 9 de julio, pero a mí me hace ruido, y yo no quiero... Van a hacer en breve un anuncio en el Ministerio de Economía. No sé qué va a suceder, pero me parece que está todo muy ligado al Ministerio de Economía, lo que está sucediendo en Delepiane, otras empresas de electricidad. No sé, a mí me hace ruido porque soy una persona muy complicada. Y empresas de electricidad vinculadas a Massa, que vamos a decirlo concretamente, a empresarios amigos de Massa. Quizás te referís a eso. Pero acá hay un tema de fondo, más allá de estas cuestiones
circunstanciales de quién está cortando ahora o no, que representa perfectamente el populismo económico que hemos tenido a partir del kirchnerismo. Porque lo que está pasando es la insuficiencia de los recursos energéticos para atender a la demanda, y eso es simplemente por falta de inversión. Y la falta de inversión es hija del congelamiento de tarifas. Y de los organismos de control. ¿Qué estuvieron haciendo los organismos de control? Perdón, la señora Malena Massa, que es la que se maneja con AISA, la que maneja AISA o AISA la maneja ella, no sé qué. Pero, ¿qué hace que no está llevando carros de manera inmediata para proveer algo? En la provincia de Buenos Aires, ¿nunca se cortó la luz en todos estos días? ¿Por qué? Qué casualidad que en la ciudad de Buenos Aires, no sé. Es subjetivo. Pero, más allá de todo eso, y más allá de del defecto de los organismos de control que no cumplen su función, aunque lo hicieran, el problema subsistiría, porque falta inversión. Y falta inversión porque no existen estímulos necesarios para que se invierta y para que se hagan las tareas de mantenimiento, etc. O sea, el populismo nos ofrece regalos para el presente y sacrifica el futuro. Esa es la definición del populismo, el sacrificio del futuro en el altar del presente. Entonces, una vez que nos han dicho que la energía es barata, que todos podemos acceder pagando 2 pesos con 50, ahora cuando hay que ajustar las tarifas es un problema político muy grande y la gente protesta. Pero en algún momento habrá que reformular esto y cada familia tendrá que reformular su presupuesto. Como en todos los países del mundo, la energía es cara. Bueno, sí se sabe esto y desde ya el tema es que acá con una inflación como la que tenemos es imposible pagar absolutamente todo. Es un problema gravísimo. Nos estamos despidiendo y agradeciéndote, Osvaldo, que estuvieras acá. Lamenté que, bueno, tuvimos muchas notas y no pude darte más tiempo para que pudieras hablar. Y bueno, Jorge va a estar el próximo miércoles aquí. Espero que pueda llegar a su reunión. No sabemos si va a estar el próximo porque tal vez el próximo sigue estando todavía en el auto. Todavía está en el auto. Nos vamos hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde.